Jordi Cañas, bienvenido. Hola, buenas noches, ¿cómo estás, Carlos? Que vienes directamente desde el Parlamento Europeo por parte de Ciudadanos. Déjame que te pregunte, ¿te parece correcta esta medida? De hecho, bueno, vamos a lanzar ya la pregunta. La pregunta que les lanzamos a todos los televidentes tiene todo que ver con esto. En caso de esos incumplimientos, ¿debe castigarse Artur Mas si se saltan las sentencias del Tribunal Constitucional? Ahí la tienen, pueden votar lo que ustedes quieran, sí o no. ¿Había que tomar esta medida? Jordi, era ya el momento ya, luego vamos a hablar de todo el tema de CDC, del 3% y demás, pero ¿había que tomar ya alguna medida para parar esta historia, que en caso de que alguien se salte 3 sentencias del Tribunal Constitucional, que yo tengo la sensación de que hay unas cuantas que ya se han saltado, se empiece a actuar de una vez? Sí, yo creo que es indudable. La pregunta es, ¿no pasaba? O sea, yo creo que esa es la gran duda, que no se debe asaltar a todos. Es decir, un Estado de Derecho no puede permitir, no debe tolerar que haya gobernantes o responsables políticos o de la Administración que incumplan las sentencias emanadas de los tribunales, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo o de cualquiera de los tribunales ordinarios. Es decir, la gran pregunta que nos tenemos que formular es cómo es posible que en 30 años de democracia no tengamos o un código penal o un desarrollo legislativo suficiente como para obligar a aquellos que han prometido y han jurado cumplir y hacer cumplir la ley para que la cumplan. Otra cosa es que tenemos que discutir el cuándo y quizás el cómo, pero el qué está claro. Es decir, es necesario, y desgraciadamente en nuestro país, que dado que hay responsables políticos, y no solo en Cataluña, es decir, yo he escuchado a muchos responsables políticos de otras comunidades autónomas decir que van a incumplir las sentencias, responsables de ayuntamientos, por ejemplo el de Barcelona, decir que van a cumplir aquellas leyes que consideran que son justas. Es decir, hemos llegado a un punto en la política de nuestro país donde es imprescindible que aquellos que tienen que cumplir y hacer cumplir la ley, en el caso de que no la cumplan, pues sean sancionados de una forma, sobre todo, ágil y diligente. Porque si no, no podemos caer en el riesgo de que haya gobernantes, como en el caso de Artur Mas, algunos consellers de la Generalitat de Cataluña, que lleven años incumpliendo sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, y que encima se mofan y con recochineo alardean de no cumplirlas y anuncian que las van a incumplir. Por lo tanto, yo creo que el qué es necesario y podemos entrar a debatir si el cómo y el cuándo es el momento adecuado y la forma adecuada. Yo quiero decir algo, aparte de la cuestión jurídica y de oportunidad política, es que la realidad es que se llevan 30 años educando a la población de una realidad que han desarrollado todos los partidos políticos del sistema, que es que el incumplimiento de las leyes no ha tenido consecuencias jurídicas. Yo he dicho en muchos foros, incluido este muchas veces, que había que actuar, que aplicar la ley a personas, por ejemplo, que estaban cometiendo delitos. Y estoy hablando, por supuesto, esto es algo que se puede razonar jurídicamente en cualquier país de Europa. Artur Mas estaría en la cárcel hace años. Igual que estaría su jefe y amo Jordi Pujol. Pero el problema es que se ha renunciado, no solo en ese caso, sino en otros muchos, se ha renunciado a aplicar la ley. No solo la ley penal. Por cierto, existen numerosos artículos del Código Penal que ya sancionan el incumplimiento de las leyes, la desobediencia, la sedición y muchas otras cosas, y la prevaricación. Se ha renunciado sencillamente a hacerlos cumplir. En todos los sentidos. La ley de estabilidad presupuestaria, aprobada por el actual gobierno, prevé en su artículo 26 y en una disposición transitoria, prevé una forma que solo leerla obligaría ya a intervenir no solo la Generalidad de Cataluña, sino 2 o 3 comunidades autónomas por incumplir directamente las sus obligaciones fiscales. El artículo 155 de la Constitución, que solo en parte es desarrollado por esa ley de estabilidad presupuestaria, también prevé. Y lo último que digo, se llevan incumpliendo no solo sentencias del Tribunal Constitucional y de todos los tribunales españoles, sino que se llevan cometiendo millones de pequeñas ilegalidades que han restringido la libertad de los ciudadanos, la libertad lingüística, la libertad ideológica, en muchos sitios, en particular en Cataluña. Sí, ¿por qué ahora, ¿por qué ahora, después de 30 años, sin querer cumplir la ley, se quiere decir, esto es lo típico español, como no he aplicado una pena de 30.000 euros, ahora cojo y apruebo una de 3 millones para tampoco aplicarla. Es un escándalo. Es un guiño entrando ya en la oportunidad y el momento. Si todo esto es así, y yo coincido con la opinión que acabas de exponer, esto es un acto electoralista a mayor gloria del nuevo candidato del Partido Popular. No, un momento, por favor, un momento. Yo no he interrumpido, vamos a ver. Lo que digo es que esto, como tenemos los instrumentos legales, como muy bien ha explicado Asís, los tenemos y los llevamos teniendo desde hace un montón de años,
Esto es una actuación electoralista a mayor gloria del nuevo candidato del Partido Popular en Cataluña. Pero ¿se ha aplicado alguno de ellos, José Manuel? No, nunca. Pero discúlpame, ni Partido Popular ni Partido Socialista nunca han aplicado ni uno solo de los Uno de los instrumentos. problemas de nuestro país no es la falta de legislación, es la valentía política para aplicarla. Mira, yo escuchaba, yo puedo entender, por eso yo creo que tenemos que separar entre lo que es la valoración en sí de la necesidad de una norma que, si quieres, deje muy claro cuáles son las sanciones y la responsabilidad de aquellos que manifiestamente incumplen con las sentencias del Constitucional o del Tribunal Supremo, en este caso el Constitucional, de una forma muy clara, que es lo que propone el Partido Popular, y otra cosa es el momento y la oportunidad. El momento y la oportunidad, yo una de las cosas que yo lamento porque no pongo en cuestión el qué, sino el cómo y el cuándo, es que, por ejemplo, quien ha presentado esta reforma es el candidato del Partido Popular en Cataluña, cosa que yo sinceramente no entiendo, porque si es una iniciativa del Gobierno o iniciativa del Partido Popular del Congreso de los Diputados, ¿qué hace exactamente? Y después las palabras, para finalizar las palabras, se ha acabado la broma. Mira, desgraciadamente en Cataluña hace muchísimos años que muchos nos hemos dado cuenta de que esto no es ninguna broma. Hay algunas que llevamos 10 años diciendo que esto no es una broma. Y desde luego esta broma no se va a acabar así. Porque desde luego aquellos que han facilitado y permitido que algunos, repito, chuleen públicamente y alardeen públicamente de incumplir las sentencias del Constitucional, haciendo algo tan grave como, por ejemplo, el 9 de noviembre, sacar unas urnas, aunque sea de cartón, violentando a las decisiones del Tribunal Constitucional sin tener ninguna consecuencia más allá del inicio de un trámite a través de la Fiscalía. Pero no, perdona, ¿en qué Estado de Derecho europeo, que antes lo comentamos, se permite que un gobernante, que es el máximo representante ordinario del Estado en una parte de la nación, violente una decisión de un Tribunal Constitucional? Desgraciadamente, ¿esta ley lo evitará? ¿Habrá valentía política para aplicarlo o esto solo se aplica y se propone antes de las elecciones? Eso es lo que me preocupa como español. Déjame que recuerde, te doy la palabra, Graciano, las palabras de Pedro Sánchez, porque a mí particularmente me han llamado la atención, porque la califica de propuesta unilateral, con lo cual doy por hecho que automáticamente Pedro Sánchez está diciendo que no la respalda. Sí. Propuesta unilateral, no en el cómo ni en el cuándo, que decía Jordi, sino sobreentiendo que tampoco en el qué, ¿vale? En su frase, Pedro Sánchez ha acusado al Partido Popular de instrumentalizar el Tribunal Constitucional. Bueno, voy a pasar por alto esto de instrumentalizar el Tribunal Constitucional, porque la verdad que viniendo de determinada gente casi produce hasta risa esto de que se hable de instrumentalizar el Tribunal Constitucional. Dice, con fines electorales, y ha asegurado que vuelve a instrumentalizar con fines electorales y partidistas las instituciones con su propuesta unilateral para que el Tribunal Constitucional pueda sancionar a los que incumplen sus sentencias. Yo os lo pregunto, ¿es normal que un Tribunal Constitucional no pueda sancionar a los que incumplen sus propuestas, sus sentencias? ¿Es normal que en un país el Tribunal Constitucional pueda emitir una sentencia y se encuentre con que un amplio espectro de partidos digan, pero hombre, ¿cómo va usted a obligar a que se cumpla una sentencia? ¿Conocéis algún país donde no se cumplan las sentencias? Es que se puede cumplir. Es que se puede. Lo que pasa es que el Tribunal Constitucional no es un tribunal ordinario, no es justicia, no es poder judicial. Sí, pero sus mandatos tienen fuerza de ley. Pero no es, sí, pero son los tribunales ordinarios los que tienen que meter en la cárcel a quien no cumplan la ley, no el Tribunal Constitucional. Estamos hablando de la propuesta que hay encima de la mesa. La propuesta es que las sentencias del Tribunal Constitucional tengan fuerza obligatoria. Llama la atención. Claro, la tiene. Llama la atención. Vamos a ver, el Tribunal Constitucional no es un tribunal ordinario, efectivamente, pero es un tribunal interpretativo de lo que es constitucional o no. Y sus sentencias se tienen que cumplir. Por supuesto. Yo esta tarde hablaba con un ex vicepresidente del Tribunal Constitucional y le preguntaba por esta cuestión, porque a mí me ha sorprendido conocer que no se pueden, que el Tribunal Constitucional no tiene o no tenía hasta hoy el poder suficiente para ejecutar, para que sus sentencias se ejecuten con la fuerza que requieren. Es decir, pero ¿en qué cabeza cabe que a los españoles se nos pueda obligar desde el poder político, desde la Generalitat de Cataluña? ¿Cómo se le puede obligar a los ciudadanos a pagar determinados impuestos o a cumplir determinadas leyes que ellos hagan en sus parlamentos o en el Parlamento Nacional y luego ellos mismos sean insumisos a las leyes de cuya autoridad emana, porque ellos, la legitimidad emana de esa propia Constitución que ahora violentan y no quieren cumplir? Es que estamos en el mundo al revés. Y con esto, y concluyo, yo le preguntaba, ¿pero cómo es posible? Y me decía, mira, cuando el constituyente hizo el proceso, esa transición, ese Tribunal Constitucional, nunca se pensó que una autoridad cuyo poder emana
de esa Constitución fuera a rebelarse, a incumplirla. Claro. Está el Código Penal, está, pero no se pensó, porque es que más es quien es gracias a la Constitución española, no a nada más. Y entonces, ¿qué ha pasado? Es verdad, ¿cómo en 30 años no se ha podido llevar a cabo esto? ¿O no han querido? ¿O han mirado para otro lado? Porque no se había dado el supuesto. Es que, no se había dado el supuesto. Es que hasta hoy eso que siempre eran proclamas independentistas no se habían materializado. Y voy a dar un caso muy concreto. Hace 2 meses, el Gobierno ha recurrido un nombramiento concreto de la Generalitat de Cataluña. Es el comisionado para la transición nacional. ¿En qué consiste? Un señor que se sacan de la manga, Carles Pi i Sunyer, y decide el Gobierno de Artur Mas que lo nombra para crear las estructuras de Estado que atentan contra el Estado del que dependen, que es España. Y entonces lo ha llevado al Constitucional. La Generalitat se niega a acatarlo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que han tomado las medidas de urgencia para decir, oiga, este desafío que se ha planteado en junio, no hace 30 años, en junio, y que se niega por primera vez la Generalitat a hacer eso, en este caso concreto, y quiere seguir ese camino de estructuras de Estado, hay que darle una respuesta. A mí me parece oportuno, llega tardísimo, me parece que se han equivocado las formas, yo creo que sobraba Albiol, pero que creo que es necesario. Dices que es tardísimo. La sentencia constitucional... Nos está escuchando Agustín Conde, que además es uno de los protagonistas de esta norma, él es del Partido Popular. Agustín, muy buenas noches. Buenas noches. Agustín, estábamos hablando precisamente de esa reforma que afecta a la capacidad del Tribunal Constitucional para que haga cumplir sus sentencias. Y yo comentaba que lo que es llamativo es que en un país una sentencia del Tribunal Constitucional resulte que pueda alguien llegar a saltársela. ¿Qué es lo que ha motivado esta reforma? ¿Qué es lo que se va a incorporar y por qué le tiene tanto miedo a determinadas personas? Mire, lo que se incorpora es la capacidad que se otorga al Tribunal Constitucional para que sus sentencias las pueda ordenar cumplir el propio Tribunal Constitucional. Mire, la justicia, tal y como la define, por ejemplo, el artículo 117.3 de la Constitución, consiste en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. De nada sirve que los tribunales hagan unas sentencias magníficas si se quedan en un mero dictamen. Las sentencias son obligatorias. Y claro, son obligatorias porque se pueden hacer cumplir, porque lo que dice la sentencia materialmente se hace. Y los tribunales que juzgan tienen la capacidad de ejecutar lo que han juzgado. Y eso es lo que se le otorga al Tribunal Constitucional, la capacidad de ejecutar lo que el propio tribunal decide. Por cierto, al estilo de lo que sucede en derecho comparado, en otros países, por ejemplo en Austria o por ejemplo en Alemania. Esto que se hace para España no es una ocurrencia, sino que es una figura que existe en derecho comparado y que existe en la justicia ordinaria. Es decir, los tribunales de la justicia ordinaria de todos los órdenes jurisdiccionales, civil, penal, contencioso administrativo, social y militar, tienen la posibilidad no solo de dictar sentencias, sino de que lo que dicen se cumpla. Agustín, déjame que lea los párrafos que se incorporan o los fines que se persiguen con esta reforma, porque el Tribunal Constitucional va a poder imponer multa coercitiva de 3.000 a 30.000 euros a las autoridades, empleados públicos o particulares que incumplieren la resolución del tribunal. Y atención, incluso acordar la suspensión en sus funciones durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de sus pronunciamientos y abrir, si procede, procedimiento penal. ¿Qué ocurriría? Porque sobreentiendo que esto le puede afectar a una persona, estoy hablando de Artur Mas, sigue empeñando en hacer una declaración unilateral de independencia, sigue empeñado en lanzar su proceso separatista. Si va en contra de alguno de los postulados de las sentencias que dicte el Tribunal Constitucional le puede inhabilitar a Artur Mas. Por supuesto que sí. ¿Y eso por qué despierta tanto miedo? Lo digo porque a cualquier persona que le expliquemos y le digamos, oiga, si usted se salta la norma, usted tendrá que ser sometido a un procedimiento penal. Y sobreentiendo que lo asumimos todos. ¿Por qué se monta tanto lío político cuando se dice, y todo el mundo o todos pensamos en el proceso separatista, decimos, oye, también a los políticos? Pues mire, a mí me sorprende tanto como a usted. Me sorprende extraordinariamente sobre todo la actitud de Pedro Sánchez, el líder del Partido Socialista, cuando ha dicho que esto es partidista. Bueno, esto es una reforma para los partidarios de que la ley se cumpla. Esto es una reforma de los que somos del partido de la Constitución y del respeto a la ley, de los que militamos en el respeto a la norma. Y yo lo que no entiendo es cómo el líder del Partido Socialista se excluye de esa militancia, de la militancia de los constitucionalistas,
de los que queremos la Constitución y además queremos que la Constitución se cumpla. Esta es una reforma hecha para que la ley se cumpla, para que la Constitución se cumpla. Y todo el que pretenda desafiar a la Constitución, a la ley y al Estado de Derecho se va a encontrar con el Partido Popular en contra y vamos a tomar todas y cada una de las medidas que sea necesario para garantizar varias cosas. 1, la unidad de España. Y 2, que el que pretenda ponerla en duda no resulte impune. Y el que quiera estar con nosotros, en esto, pues oye, bienvenido. Y el que quiera ponerse fuera, pues él sabrá lo que hace. Agustín, le va a hacer una pregunta a Noelia Martínez. Sí, vamos a ver, dicen que es algo tan natural y tan normal que sería aceptado por todo el mundo. A mí lo que me extraña es que se haga casi a las puertas de las elecciones catalanas. Si era algo tan normal y tan pensado por parte del Partido Popular, lo que me extraña es que se presente ahora y lo presente el candidato a la Generalitat de Cataluña por el Partido Popular, Xavier Albiol, en vez del responsable del Partido Popular en materia de justicia. Es una reforma de urgencia del Tribunal Constitucional con un trámite de urgencia, con una sola lectura en el Congreso. Cuando Pedro Sánchez dice que es algo unilateral, es que es algo unilateral, es que no se ha consultado a nadie, es que se va a llevar así por un trámite de urgencia con una sola lectura en el Congreso, y mientras en el Senado se está debatiendo todavía la reforma inconstitucional, se está debatiendo todavía. Y sin embargo, hoy algo que lo lanza con tanta naturalidad, o es que lo llevan ustedes en secreto o es que se les ha ocurrido ahora. Esa es mi pregunta. Mire, nosotros entendemos que las instituciones tienen que afrontar los problemas que se encuentran y procurar darles soluciones en el momento en el que surgen los problemas. Lleva tiempo, el desafío independentista, perdón, que lleva tiempo el problema. Porque hay un retorno. Perdone. Agustín, se oye. A ver. Agustín, adelante, tienes la palabra. Sí, decía que nosotros entendemos que las instituciones tienen que afrontar los problemas cuando se los encuentran. Y aquí ha habido una convocatoria de elecciones con un propósito secesionista y que directamente ha dicho el presidente de la Generalitat de Cataluña, que es el que las ha convocado, que el propósito de esas elecciones es soberanista y que es independentista, poder declarar la independencia de Cataluña. Cuando surge el problema, se busca la solución. Lo absurdo sería buscar soluciones antes de que surjan los problemas o buscar las soluciones después de que el problema sea irresoluble. Este es exactamente el momento de hacer lo que se está haciendo. Este es el momento. Me toca. Y además, perdone, pero lo que yo creo es que el que tendría que explicar las cosas es al revés. Oiga, si este es el reto al que se está enfrentando España en este momento, ¿por qué cree usted que esta no es la solución adecuada? Sí. Graciano. Vamos a ver, antes, si me permite, porque no he podido ni abrir la boca esta noche, estamos ante un problema que lo que requiere es cabeza fría, moderación, no apelaciones, brindis al sol, que sabe que nadie puede hacer. Y en ese sentido, Jordi, sabes que gozas de mi máxima simpatía, pero hoy me habéis defraudado por completo, porque en un tema capital del que nacisteis, que fue el tema catalán, os habéis puesto ahí de perfil a ver si arañabais algunos votos, como ha hecho el señor Sánchez, olvidando la lección que el otro día su líder histórico les dijo, que en este asunto no puede haber equidistancias entre los que violan la ley y entre los que tratan de aplicarla. Resulta que, como estamos en un tema político, y señor Conde, perdóneme que me extienda un poco porque si no, no vuelvo a abrir la boca, estamos en un problema político de primera magnitud. Unos le piden al presidente que mande la división acorazada, otros que es un marmolillo y no actúa. Y se está actuando en este caso concreto, por cierto, que ya existió en el Código Penal, penalizar este tipo de conductas del señor Mas y compañía, que era un delito, ya existió en el Código Penal. Por lo tanto, efectivamente lo quitó Zapatero, por lo tanto el Tribunal Constitucional estaba en lo suyo y también va de suyo que se cumplan las sentencias. Pero voy al tema político, y hoy es un gran día para que este problema sea resuelto. Por un lado, los empresarios catalanes casi al unísono, como tú sabes, Jordi, y la señora Merkel, que se ha vuelto a pronunciar, luego lo vamos a ver, se ha vuelto a pronunciar de una manera inequívoca. Y yo creo, y la tercera es esta proposición de ley, que es oportuna y va a ser eficaz. Espero que, bueno, vosotros no tenéis diputados y todas esas cosas, pero
es un asunto de esta gravedad. Hay que actuarlo desde la prudencia extrema, desde la moderación y desde la eficacia, porque apelaciones a cosas antiguas que ya no se pueden ejercitar, y eso es lo que parece que esta noche hemos oído aquí, alguna propuesta en ese sentido, absolutamente descabellada, hay que actuar desde la legalidad que ofrece la Constitución, que es lo que está haciendo. Y ya me gustaría a mí algunos que exigen casi desenvainar el sable, que se sentaran en la mesa del primer ministro en el propio siglo XXI y con la situación que tenemos. Y en ese sentido, Jordi, me habéis defraudado por completo hoy al intentar ahí socavar, en lugar de decir estamos en un asunto capital, vamos a coadyuvar con el gobierno de la nación, que yo sepa todavía no está en un caso de traición absoluta y de lesa patria. Déjame de todas formas, perdóname Jordi, te doy ahora mismo la oportunidad de responderle, pero déjame porque tenemos a Agustín esperándonos al otro lado del teléfono. Agustín, me gustaría un comentario. Sin más una última pregunta le voy a hacer. El Tribunal Constitucional en España es elegido de la forma que es elegido, es decir, tiene un componente en el que se designa de una forma prioritaria por parte de los partidos políticos representados en las cámaras. ¿El Tribunal Constitucional se va a atrever a decretar o a sentenciar una inhabilitación del presidente Artur Mas si incumple? A mí no me cabe duda. Yo estoy convencido que el Tribunal Constitucional cumplirá también con su función. Mire, cuando uno cree en un sistema, lo que está creyendo es en que las instituciones que componen el sistema cumplen con sus obligaciones. Nosotros, como legisladores, vamos a cumplir con nuestra función, que es dotar de los instrumentos a las otras instituciones para que la ley se respete. Y no me cabe la menor duda de que el Tribunal Constitucional cumplirá con su cometido. Piense que el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en otros asuntos también relacionados con este desafío independentista, ha sido muy diligente y muy contundente. Agustín, así que no tengo yo por qué dudar que lo pueda seguir siendo en el futuro, si es el caso. Hacerle, porque es que le voy a precisar, Agustín, porque el Tribunal Constitucional con esta reforma, con esta proposición de ley no inhabilita, va a suspender de tal manera que lo que va a hacer es decretar, en todo caso, dictaminar una suspensión temporal para que se garantice el cumplimiento de esa sentencia, pero no va a inhabilitar, que eso es el argumento que están diciendo en Cataluña. No, esto está hecho para inhabilitar. No, es que no va a inhabilitar. Es una suspensión temporal para garantizar que esa sentencia, la autoridad que impida que se cumpla, se le puede suspender temporalmente y luego ya los tribunales penales decidirán penalmente si lleva aparejada esa pena de inhabilitación. Sí, efectivamente, mire, una de las cosas que hemos detectado es que efectivamente cuando a un tribunal como el Constitucional se le desobedece, se puede aplicar naturalmente el Código Penal por el delito de desobediencia. Pero naturalmente la justicia penal tiene sus tiempos y algunos se prevalen de esa lentitud de la justicia. Algunos utilizan que no se toman decisiones inmediatamente y que como un proceso penal puede llevar años, durante todos esos años alguien se permite el lujo de desobedecer las sentencias del Tribunal Constitucional. Bien, el sentido de esta reforma es permitir, uno, que el que desobedezca de modo inmediato al Tribunal Constitucional pueda ser inhabilitado o suspendido temporalmente por el Tribunal Constitucional de modo inmediato, al margen de que en paralelo se esté tramitando una causa contra él por un delito de desobediencia. Pero de momento las decisiones del Tribunal Constitucional se cumplen. El Tribunal puede encargarse de que se cumplan y puede incluso, que es una parte muy importante, puede requerir del Gobierno la ejecución o las medidas de ejecución que el Tribunal considere convenientes. Exacto. Es decir, el Gobierno se constituye en el auxiliar del Tribunal Constitucional para que sus decisiones se ejecuten y se cumplan. Esto es fortalecer el Estado de Derecho. Agustín, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Jordi. Gracias a ustedes, gracias. Si me permites, en respuesta al comentario de mi apreciado también, Graciano Palomo, no solo apreciado, sino respetado, muy respetado, sabes que tengo un grandísimo respeto, pero me parece un poco injusto tu valoración y te diré porque primero... ¿He leído de tu jefe? Sí, no, primero de mi responsable político, Albert Rivera. Primero, porque nosotros, como bien sabes, de perfil no nos hemos puesto nunca. Casi siempre o siempre hemos dado la cara y algunas veces hasta nos la han partido por eso. Por eso me sorprende. De perfil no nos ponemos nunca y menos para hacer cumplir la ley y para apoyar al gobierno de la nación, sea cual sea
el signo político que tenga a la hora de defender los valores constitucionales y nuestro marco democrático. Por lo tanto, una valoración política es una cosa muy diferente a una crítica política. La valoración política de la oportunidad y de la forma es inherente a la de cualquier partido político. Yo, personalmente, me parece incorrecto que este anuncio lo haga el candidato del Partido Popular en Cataluña, el señor Xavier García Albiol, simplemente porque le quita legitimidad a la propuesta, porque parece que surge fruto de la instrumentalización del proceso preelectoral. Y yo creo que es un tema tan serio y tan relevante que no tiene que dejar ni un solo margen a una interpretación, si quieres, maliciosa. Yo no dudo de que el Gobierno de la Nación tiene como objetivo, y el Partido Popular también, el tener los instrumentos necesarios para, en el caso de que realmente cualquier representante público, y en especial Artur Mas, que ha anunciado un golpe de Estado, que lo ha anunciado, pueda ser inmediatamente no solo requerido, sino suspendido en sus facultades políticas como representante público si incumple una sentencia del Constitucional. Bien, obviamente, bien. Pero Graciano, bien, tú en una cosa no estamos de acuerdo, ¿estamos que no hay ninguna novedad en el anuncio, porque sí que es cierto que es de una gravedad mayor. El impacto y la gravedad de lo que se propone es mayor, pero no el hecho, que es el incumplimiento de sentencias del Constitucional. Te recuerdo que pongo una simplemente porque viene a colación al caso. La sentencia del Tribunal Constitucional respecto al Estatuto de Cataluña hace ya 5 años que se produjo. Se ha incumplido flagrantemente, por ejemplo, en el tema de la lengua y de la educación en Cataluña. No ha pasado absolutamente nada. Sentencias del Tribunal Supremo que se han incumplido, y tú eres conocedor de ello, sin que pase absolutamente nada. Por lo tanto, el no aceptar, el no cumplir, el no acatar y el no ejecutar sentencias del Constitucional no es algo que pueda pasar a futuro, sino que ha pasado en los últimos años en nuestro país. Por lo tanto, yo lo que lamento es que en el momento que ganase el Partido Popular no propusiera en el Congreso de los Diputados recuperar la figura que, como bien decía Carlos, existía en el Código Penal, que el Partido Socialista eliminó, que era el... Bueno, no un aviso navegante, delito por convocatoria de una consulta exacto, legal. Pero sí desarrolla. Pero fíjate que eso también se hizo no ad hominem como esta vez, sino que lo que yo creo es que tiene que haber unos... para Ibarretxe. Por supuesto, pero también estarás conmigo que dice que legislar ad hominem no parece que lo adecuado. Yo lo que creo es que si faltaban los mecanismos de agilidad extrema de cara a impedir que un representante público utilice la dilación en la justicia normal, porque es garantista, para no cumplir una sentencia, se agilicen. Pero yo lo que digo es, hay que ser más escrupulosos a la hora de no confundir la iniciativa de un gobierno o de un partido en aras de garantizar los derechos democráticos y constitucionales como un acto político o un acto electoral. Te doy la palabra en cuanto volvamos, Graciano, porque vamos a seguir hablando de esto. Vale, pero que no se necesitan. Pero de perfil nunca, Graciano, ya lo sabes. Vamos a ir a publicidad. Vamos a continuar con este tema. Si no os importa, la publicidad es lo que os da de comer a todos vosotros. Así que dejadme que lance la publicidad y que lance un consejo, porque si no vamos a tener un ligero problemilla. Los ayuntamientos se ponen las botas con las multas. El 75% de las multas impuestas en los últimos años corresponden a ayuntamientos y un 50% son por exceso de velocidad, con un importe medio de 208 euros. Estas y otras multas las pueden evitar con Angel Driver F10, el mejor avisador de radares del mercado, que es totalmente legal. Con él van a saber dónde están los principales radares. No se lo ponga fácil a los que quieren meterle la mano en el bolsillo. Su precio, 205 euros, pero hoy ponemos 50 unidades a tan solo 119,99 euros, o 2 por solo 200 euros. Gastos de envío gratis. Llamen ahora mismo a publi.com 902 182 192 902 182 192. Con la primera multa tonta lo tienen pagado. Volvemos enseguida. Vas a dejarlo pasar. 15 puntos al carné y Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás. Línea Directa 902123447.
Si tu dentadura se mueve, ¿por qué no usas un adhesivo? ¿Tienes miedo de que sea un pegamento horrible? Ahora puedes probar el nuevo Cookie Dent 0%, el adhesivo sin sabor ni colorantes que mantiene la dentadura en su sitio, para que sientas tu boca increíblemente natural. Nuevo Cookie Dent 0%. Siente tu boca increíblemente natural. Vuelve Antonio Jiménez. Nueva temporada en 13TV. A partir del próximo lunes. Existe un fútbol distinto. Un fútbol capaz de transformar a un hombre que corre en un bailarín, en un arquitecto, a un campeón en un campeón. A los martes, transformarlos en un día que tiene sentido. Un fútbol capaz de transformar simples mortales en dioses. beIN Sports. Carlos, aquí un fósforo tuyo. Hola. Buenos días, me encanta cómo dan las noticias, Carlos. Muchísimas gracias. Soy una fósfora tuya al 100%. Hola, Carlito, buenos días. Hola, ¿qué tal? Era un monstruo. Os espero en COPE. Fósforos. Herrera en COPE. Vuelve Carlos Herrera a las mañanas de COPE. Hola, mamá. Hola, ¿has comprado los cereales, los huevos y la miel? Sí, mamá. ¿Y dónde están? Aquí. Huevo, cereales y miel. Chiquilín, su receta es única. Septiembre es el mes de la salud bucodental y octubre y abril e incluso agosto, porque en Vitaldent trabajamos todos los meses del año para cuidar tu sonrisa, ofreciéndote los mejores tratamientos de ortodoncia con tecnología de vanguardia. Y además este mes te obsequiamos con una tarjeta regalo de 200 euros del Corte Inglés con tu tratamiento de ortodoncia para que nunca dejes de sonreír. Pide tu cita gratis en el 900-101-001 o en vitaldent.com. Recuerda, obtén tu tarjeta regalo de 200 euros del Corte Inglés con tu tratamiento de ortodoncia. Comienza el curso político de un año repleto de citas electorales. Cataluña, crisis migratoria, reformas pendientes. Carlos Herrera pregunta, Mariano Rajoy responde. Entrevista al presidente del gobierno en Herrera en COPE. El jueves por la mañana en 13TV. ¿Por qué elegir si puedes tenerlo todo por muy poco? Porque ahora, además de todo el mundo del fútbol, se unen todo el cine, las series de estreno, el deporte y los más de 10.000 títulos de Yombi. Ahora, con Movistar Plus lo tienes todo por muy poco. Contrátalo con Fusión Plus y añádelo por solo 9,90 al mes hasta 2016 y sin compromiso de permanencia. Más en tiendas Movistar. Y además, llévate este Samsung Galaxy S6 al mejor precio. 1, 2, 3, turn around. Don't you watch me now, just turn around. La vuelta al cole es un juego de niños en el Corte Inglés. Bueno, te doy la palabra a Graciano para que le contestes a Jordi. Estábamos hablando precisamente de esos nuevos poderes que le da el Gobierno al Tribunal Constitucional para que sus sentencias tengan que ser cumplidas y el propio Tribunal Constitucional pueda incluso llegar a suspender temporalmente al político que no las cumpla. ¿Qué idea o qué pasaje o qué momento nos ha venido a todos a la cabeza? Pues lógicamente el momento del desafío separatista y lo que está ocurriendo en estos momentos con el gobierno de Artur Mas. Pero veamos, porque esto ya no solamente se ha quedado en una escena doméstica, no se ha quedado exclusivamente en una escena española. Es que la propia Angela Merkel ha respaldado hoy lo que se está haciendo y lo ha calificado de actuación dentro de la legalidad y precisamente ha advertido de que el proceso separatista catalán es el que está fuera de la legalidad. Atención. Tenemos una posición muy parecida, están los tratados de la Unión Europea y todos tenemos que respetar los tratados europeos que garantizan la soberanía y la integridad territorial de cada Estado y por eso es muy importante que se respete la legalidad internacional, nacional y internacional y aquí no hay ningún tipo de diferencias. Pues directamente respaldo desde Alemania, directamente desde Angela Merkel, respaldo de esto no puede quedarse en territorio de legalidad, lo que está haciendo el proceso separatista del señor Artur Mas está fuera y se quedaría fuera de los tratados de la Unión Europea. Pero no es la primera vez que lo dice, lo ha dicho el propio presidente de la Comisión, todo el mundo, porque efectivamente están los tratados, pero efectivamente en la... Claro, estamos a menos de un mes de esas elecciones. El pasado fin de semana, en la carta de González, dice un señor que ha estado 14 años en el Consejo Europeo, si alguien se imagina un Consejo Europeo de 150 o 200 miembros en la ya difícil gobernanza de los 28 Estados. Pero vayamos al tema que nos ocupa, que este es un programa de debate político
y tenemos a un cualificado representante de Ciudadanos. Jordi, vamos a ver. El problema que planteas es por un quítame ahí esas pajas, en un tema capital, en un supuesto máximo de ruptura del Estado que no se ha dado en 6 siglos, que es lo que más o menos lleva a España funcionando como Estado moderno. Ese es lo que planteas. Y en este momento, hasta la poderosa canciller teutona hace referencia al problema catalán, porque lo es también para ella, un problema. Ella también tiene un problema en Silesia y tienen, etcétera, etcétera, que es un problema capital el tema catalán. Me parece que un partido como el vuestro, inequívocamente constitucional, que habéis dado la cara tú, entre otros, desde hace 6 o 7 años, me parece que es donde hay que estar, es apoyando la legalidad constitucional del gobierno que sea. Ya sé que Rajoy no os es muy simpático, pero da igual, es el presidente que eligieron los españoles. Eso es lo que... Y ya en el caso, esto por lo que a ti respecta, en el caso de don Pedro Sánchez es de aurora boreal. Vuelvo a decir que su propio jefe y icono histórico abomina de la equidistancia donde parece situarse entre los que se atienen a la ley y las que se lo saltan. Hablando de eso, hay que apoyar al gobierno en una pelea por hacer cumplir la ley, pero hay que volver a una normalidad que debería ser la normalidad en cualquier país normal de Europa, que es que se tienen que desplegar, que aplicar los otros artículos del ordenamiento jurídico español normales y corrientes, es decir, que cuando una autoridad incumple la ley hay que utilizar los tribunales contenciosos administrativos o los penales, etcétera, incluyendo, repito, la ley de estabilidad presupuestaria e incluyendo el artículo 155 de la Constitución. Ha habido una cosa curiosísima estos días. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, podría haber sido otra persona, ha hecho una declaración que a nadie le llama la atención, pero que debería llamar la atención a cualquier persona. Ha dicho: si gana Ciudadanos las elecciones en la Generalidad, se cumplirá la ley y la Constitución. ¿En qué país del mundo se puede decir, del mundo occidental, puede decir eso un político? Un político no tiene como misión hacer cumplir la ley. Eso debería ser todos los políticos. ¿Cómo puede darse en este país? ¿Cómo han permitido los gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista? ¿Cómo han permitido que la ley se cumpliera o se incumpliera dependiendo de negociaciones políticas? Si no volvemos a la normalidad jurídica europea, nos encontramos con situaciones límites que no ha habido, que no hay en toda Europa. Y quiero decir quiero terminar solo una cosa. Decir que esta es la primera vez que pasa en siglos es no saber la historia. A ver, es así. O sea, tú no criticas, no es que no criticas, sé que y creo entender que no iba como una crítica. No. Pero desgraciadamente, imagínate qué situación vivimos en Cataluña y en el conjunto de España, donde lo revolucionario es que alguien que se ha propuesto como candidato a la Generalitat en 2 ocasiones y que ahora va a apoyar a nuestra candidata Inés Arrimadas a la Generalitat de Cataluña, diga que la radical novedad, lo revolucionario en Cataluña será que haya un gobierno que gobierne para todos los catalanes y que cumpla la ley. Es alucinante. Pero claro, es alucinante. Lo podemos unirlo con lo que estábamos hablando. Es que no se ha cumplido, es que no es una novedad, es que llevan años haciendo un reto al Estado de Derecho. Que se cumpla esta y la otra. Que se cumpla esta y la otra. Que se cumpla esta y la otra. Simplemente apoyo al gobierno siempre que tenga razón. Apoyo al cumplimiento de la ley siempre que sea necesario. Apoyo a un acto electoral, no. Bueno, Isabel, del PP ni de nadie. Una y otra. El que no sabe historia eres tú. Luego te lo explico. Yo es que creo, vamos a ver, ahora te lo explico. Que se ha hecho cumplir la ley también en muchas ocasiones. El desafío soberanista independentista de Ibarretxe llegó hasta donde llegó y acató la legalidad vigente. Y es que un parlamento democrático le dijo tururú. A mí me parece que los sentimientos hay de todo tipo y de todos los colores. Puede haber independentistas, puede haber de lo que se quiera, me da igual. Pero eso no vale saltarse las leyes. Entonces, en España sí se ha hecho cumplir la ley. Pero por primera vez en España, esto no había pasado nunca, el desafío independentista ha cruzado el Rubicón. Ha cogido y ha dicho, y a partir de ahora
tiro las patas para adelante y rompo las reglas de juego por todos lados. Creo ya figuras inconstitucionales, cobrando de sueldo público, el Carles Viver y Suñé, que le ha dicho el gobierno, oiga usted, no puede crear a un señor que se ponga a hacer unas estructuras de Estado de Cataluña, porque eso usted no lo puede hacer. Y han dicho que les da igual, y sigue cobrando un sueldo público. Entonces, esto hay que pararlo de alguna manera. No vale, sí, de acuerdo, el catalán, las sentencias, todo eso, todos culpables. Gravísimo, pero esto necesita respuestas ahora, ¿vale? Yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho de cómo se ha permitido que se incumpla la ley, pero la realidad es que el Constitucional en este momento no está dotado de esa agilidad para poder actuar de manera automática e inmediata, y creo que me parece muy oportuno hacer esto, mal en las formas. Pero dejadme decir una cosa, lo de Merkel sí es muy importante. El apoyo no de Merkel a Mariano Rajoy, que Mariano Rajoy al fin y al cabo es un presidente más, otros llegarán. El apoyo de Merkel a la Unión Europea, a lo que representa, a que aquí el que rompe las reglas de juego se queda fuera, lo hemos visto en Grecia. Y yo sí que creo que esto va en serio. Esta mentira, ayer mismo, día 31 de agosto, la Asamblea Nacional Catalana emitía un informe diciendo que si se van de España van a estar en la eurozona y van a estar en Europa. Bueno, pero es su informe, son economistas, algunos solventes, y esta es la confusión que han conseguido crear dentro de Cataluña para que se crean como se creyeron en Grecia a Tsipras, que se podía coger y decir yo rompo unilateralmente las reglas de juego y a mí me van a mantener dentro, voy a hacer lo que me da la gana, no voy a cumplir las leyes que yo no quiera. Y esto no es así, es muy serio. Por lo tanto, lo de Merkel hoy me parece importantísimo. Y también digo, tan clarito no ha sido, porque ha habido dirigentes de la Unión Europea que a veces han dicho, bueno, ya veremos. Lo de Merkel hoy es claro como la agua. Manuel Valls, primer ministro francés y catalán, ha sido el que más... Manuel Valls. Sí. Hollande, pero también Renzi, Juncker, digo, dirigentes en la Unión Europea ha habido tibios y confusos. El anterior Van Rompuy, todos. Déjame que veamos la reacción que han tenido por parte del gobierno catalán, porque ellos lo han interpretado de una forma muy curiosa. En vez de decir esto nos sitúa fuera de la Unión Europea, han dicho esto significa que nosotros negociamos a otro nivel. Atención, Neus Monté. De manera que está, una vez más, plenamente dispuesto a comparecer, a dar la cara, a dar todas las explicaciones que sean oportunas, de la misma manera que solicito a petición propia comparecer, como hará mañana por la tarde, para explicar los motivos del 27 de septiembre, de la convocatoria electoral. Déjame que recuerde sobre lo que estaba comentando Isabel Durán. Entre los comentarios que hoy han salido, que lo citaban algunas crónicas, parte de la diplomacia alemana ha hecho la comparación directamente y ha dicho es que Cataluña puede haberse convertido en la Grecia española. Claro. Algunos de los comentarios que han salido después de ese encuentro entre Angela Merkel y el presidente Rajoy. A mí no me cabe ninguna duda de que llegado el momento el gobierno de la nación recibirá el apoyo de la gran mayoría, salvo los que están por el delirio de la independencia, a cualquier decisión que se tome para garantizar la legalidad. Ahora, me llama poderosamente la atención la manera de hacerlo, como lo han presentado esta iniciativa, y me llama también mucho la atención el que cuando se lanzó el desafío del referéndum, o esa cosa que hicieron con urnas de cartón, del desafío secesionista, siempre se dijo desde el gobierno el que existían los elementos legales suficientes como para parar cualquier atisbo de intención secesionista. Ahora resulta que esos mecanismos pues resulta que eran escasos y se vio efectivamente que eran escasos, y por eso actúan con esta celeridad. Por cierto, solamente un apunte respecto a eso de ponerse de perfil de ciudadanos, que me llama también la atención que lo digas, Graciano, porque a la vez que Albert Rivera a la vez que Albert Rivera hacía estas declaraciones que hemos tenido la oportunidad de ver, también la Ejecutiva Nacional, si estoy equivocado, corrígeme Jordi, aprobaba el que se presentara mañana a las 12 de la mañana de manera simultánea en los registros de todos los parlamentos autonómicos una moción en la que, entre otras cosas, se dirá, yo no he conocido el texto, que se apuesta claramente por Ciudadanos y se insta a todas las cámaras a que apuesten por la unidad de la nación y el que no se pueda romper este país por iniciativas delirantes de algunos dirigentes independentistas. Es decir, termino. Sí. Es decir, que Ciudadanos de perfil en este asunto me parece que no se ha puesto nunca y que, como bien decía Jordi, algunas veces les han roto la cara en Cataluña cuando Ciudadanos no era una opción de ámbito nacional. Yo simplemente
sí trasladar algo que ha parecido muy positivo, que Angela Merkel diga que esto no puede ser, que tiene que atenerse a la legalidad, cuando pues se han reunido como Partido Popular alemán, como la derecha alemana, junto con el Partido Popular de Rajoy, y me extraña que lo tomemos con tanta alegría cuando la sensación que se está dando es que a Rajoy se le está yendo el país de las manos. Es decir, a mí me preocupa que tengan que venir dirigentes europeos para decir que esto es peligroso y que esto desde luego afectará también a Europa. Lo que sí es llamativo es que cada vez que hay está el Partido Popular gobernando, la maquinaria de hacer nacionalismo surgen y los grandes problemas surgen. El plan Ibarretxe se diluyó en el Parlamento. Yo creo que es una medida la que se está decidiendo algo al revés. Es una medida electoralista en vez de hacer una actuación política y de gobierno. Se está diciendo que el gobierno no ha tenido mecanismos en 4 años de intentar que... Porque esto no es de ahora, esto lleva tiempo. Es decir, este planteamiento no lleva ahora, lleva tiempo. Yo creo que el Partido Popular muestra su incapacidad y luego, al final, lo que ha demostrado es que presentándolo Albiol, su candidato a la Generalitat de Cataluña, pues desde luego no es una solución que intentan dar a la unidad de España, sino es algo más para que él pueda presentarse en Cataluña. Yo creo que no es la fórmula, yo creo que sin hacerlo de una manera como lo han hecho, procedimiento urgente, sin los informes del Consejo General del Poder Judicial, que no los necesitan porque es un procedimiento urgente, pero que estaría bien, sin los informes del Consejo de Estado, ¿realmente estamos hablando de que se quiere solucionar este problema o simplemente es un parche para un momento puntual? Eso es lo que pregunto. Déjame, Noelia, que te pregunte una cosa. ¿La forma de solucionarlo era salir, como hizo Zapatero, a decir que se aprobaría todo lo que saliese del Parlamento catalán, aprobar posteriormente el Estatuto catalán y haber lanzado el proceso separatista? ¿Eso es lo que ha ayudado a Él no ha lanzado el proceso separatista, no lo ha lanzado el proceso separatista, y el problema lo tenemos aquí tras 4 años de gobierno del Partido Popular, y esa es la realidad. La realidad es ahora. Es que estaba intentando ilustrar una cosa solo muy pequeña. Hace 20 años conocí al director general de Juventud de Cataluña, el director del Instituto de Servicios a la Juventud. Hace 20 años me decía algo que decía cualquier alto cargo de Convergencia. Mi labor en el gobierno catalán hace 20 años, con Jordi Pujol, mi labor es crear la nación catalana del siglo XXI. Hace 20 años los funcionarios más de confianza de la Generalidad de Cataluña trabajaban para la independencia. Esas pequeñas, esas miríadas de ilegalidades que han estado condicionando y restringiendo la libertad de pensar en español en Cataluña, eso se tiene que atacar con los instrumentos legales, con la ley. Yo creo que hay que apoyar en esta lucha al gobierno, lo haya hecho mal o lo haya hecho regular, intentando mejorar lo que quiere hacer, darle instrumentos para que las sentencias del Tribunal Constitucional se aprueben. Pero por favor, vamos a hacer que se cumplan todas las leyes, no las que les interese solo a ustedes en un momento determinado. El Partido Socialista jamás va a apoyar al gobierno del Partido Popular mientras esté cuando esté en la oposición, ni por la unidad de España ni por nada. Es una desgracia, pero... Ha firmado un pacto. A Noelia por aquello de cómo al Partido Popular se le va todo por la borda, ¿verdad? Cuando gobernaba y ahora se ha borrado. Fecha 2007, diario El País. Caro Rovira, ¿quién era? Vicepresidente de la Generalitat de Cataluña. ¿Con quién? Con el PSC. ¿Qué dice Caro Rovira? 2007, Cataluña irá... Mira, aquí lo tienes, ya ha vuelto a aparecer. El País, así lo van a ver todos ustedes. Lo digo porque a quién se le van de las manos las cosas y porque a ver si se ve resto. Cataluña tendrá que decidir en 2014 si quiere un Estado propio. Pero es ahora cuando tiene la situación. Han tenido un ligero retraso. No, es que quiero significar, perdóname solo una cosa muy rápida. En 2007... el Partido Socialista es el responsable histórico de la deriva gravísima del nacionalismo independentista catalán, apoyando como vicepresidente a Esquerra Republicana, que por cierto ha sido bastante cómplice en muchos chanchullos, ¿verdad? Y en silencios de muchas cosas, y la corrupción, y cómo exige con la boca pequeña, pero es gravísima la responsabilidad histórica del Partido Socialista en Cataluña, que aupó a Carod Rovira, que todo esto que estamos viviendo hoy ha sido consecuencia de cómo se ha echado al monte el nacionalismo catalán por culpa de, entre otras cosas, el Partido Socialista. Y a mí me parece, fíjate, en esa epístola que decía ayer, que decía antes Graciano, de Felipe González, que coincide en muchas cosas, eché de menos una autocrítica, porque es gravísima la responsabilidad histórica desde mi punto de vista. Ya lo dirán en un futuro, con el desapasionamiento. Creo que el Partido Socialista en Cataluña
ha sido cómplice en muchas ocasiones y tenemos que ver Castelldefels, tenemos que ver Badalona, hoy mismo cómo apoyan a los independentistas en un momento histórico gravísimo que no tiene precedentes. Y ahí está tu partido. Evidentemente tú ves no comparto lo culpable que al dices, Partido Isabel, Popular. no. Yo creo que se ha podido equivocar en el gesto hoy de Albiol, pero la cuestión de fondo era importante que hoy el Partido Socialista apoyara Hoy al no Partido podía haber Popular, una cuestión de porque fondo. esta es una cuestión de Estado importantísima. Sí, cuando se presenta unilateralmente. Déjame que recuerde, sin más, noticias que hemos sacado en este programa en las últimas semanas. 72 municipios comandados por el Partido Socialista de Cataluña forman parte de la Asociación de Municipios Independentistas. No ayer o antes de ayer, hoy. Y una persona llamada Ángel Ros, presidente del Partido Socialista de Cataluña, hacía las declaraciones hace 2 semanas: Cataluña es una nación y nuestro partido está para garantizar ese planteamiento. Son declaraciones y actos, ya no solamente declaraciones, del Partido Socialista de Cataluña en estos momentos. Sí, no es evidente, es decir, a mí no me gusta en general vivir con el retrovisor puesto, pero yo creo que si uno no hace autocrítica, y el Partido Socialista y el Partido Popular no hacen autocrítica de su cuota de responsabilidad de cara a entender qué está sucediendo hoy en día en la política española, especialmente la situación en Cataluña, difícilmente conseguiremos resolver el serio reto y el serio problema que tenemos como el conjunto de la nación. Esto no solo es un tema que afecta a Cataluña, esto es un tema que afecta al conjunto de los ciudadanos españoles y al futuro de nuestra nación. Más allá de eso, volviendo al tema de Alemania, que creo que es importante. Mire, yo como ciudadano español no me gusta especialmente necesitar el apoyo de ningún país ahora a resolver un problema que entiendo es un problema interno de nuestra nación. Pero hay una cosa por la cual sí que me parece muy adecuado este Nein de Angela Merkel. Frente al sí de los independentistas, el no de Angela Merkel es especialmente relevante. Primero porque es una persona de autoridad que ha dejado muy claro las consecuencias que tendría la deriva independentista en Cataluña en el caso de que Artur Mas y sus secuaces y su banda consiguiese romper la legalidad en nuestro país y llevar a Cataluña a una situación de conflicto territorial con el resto de España. Ha dejado muy claro, y digo que es importante esa claridad, porque en Cataluña mienten a los ciudadanos de Cataluña, nos mienten diciendo que en el caso de una eventual independencia no pasaría absolutamente nada, seguiríamos en la Unión Europea, seguiríamos con el euro, no habría corralito, todo sería igual. Y desgraciadamente hay millones o cientos de miles de catalanes que se creen ese relato. Por lo tanto, que desde Alemania, pero no solo desde Alemania, desde la Angela Merkel, sino desde los medios de comunicación alemanes, que hace poco una de las principales cabeceras acusaba a Artur Mas de golpista. Desde los propios empresarios alemanes que viven en Cataluña, que recordad que firmaron aquel manifiesto de Barcelona, alertando del independentismo y anunciando las consecuencias que tendría para la economía catalana la eventual independencia y la salida de esas empresas, porque no están para aguantar inestabilidad jurídica ni política y evidentemente no económica. Por lo tanto, que seguramente esto ha tenido un coste para Mariano Rajoy, para el Gobierno de España, este apoyo explícito, porque es un apoyo explícito, pero a pesar de, y repito, que no soy especialmente favorable a tener que pedir favores a ningún otro país para resolver nuestros problemas, que creo que como democracia madura debemos aprender a solucionarlos, creo que es necesario, porque faltando días para estas elecciones donde machaconamente se engaña a los ciudadanos de Cataluña diciendo no va a pasar nada, no es el discurso del miedo el que hay que decir, es el discurso de la responsabilidad, en el cual tenemos que advertir a los ciudadanos de las consecuencias de una decisión que lleva al extremo, si todavía los catalanes, una situación extremadamente complicada que no solo perjudicaría nuestro futuro, sino nuestro presente. Y por lo tanto es pertinente ese no a la independencia y ese alertar de las consecuencias, es decir, que aquellos que vulneren los tratados de la Unión quedan no expulsados, sino que se salen de la Unión Europea y por lo tanto de nuestra cobertura y de los europeos, que es lo que somos ya como ciudadanos españoles. Déjame que os amplíe información, porque hoy salía también una noticia documental en la cual se reflejaba el papel por el cual la Guardia Civil llega a la constatación o llega a la evidencia de que se ha estado cobrando durante años, yo casi diría que durante décadas, ya veremos el resultado de la investigación,
investigación, el famoso 3%, lo publicaba el diario El Mundo. En ese documento se revela que las 5 adjudicaciones anotadas reportaron al partido de Artur Mas, atención, unos ingresos de 343.798 euros. Y se puede ir comprobando cómo corresponden las cuantías perfectamente al 3% de la cuantía que se adjudicaba en la obra. Y la suma total acaba reportando esos ingresos para Convergencia Democrática de Cataluña. Aparecen reflejadas las obras correspondientes a los ayuntamientos de Lloret, de Figueras y de Sant Celoni. Aparecen reflejadas también las de Torredembarra y Sant Cugat, los municipios en los cuales la Guardia Civil ha estado investigando y ha levantado precisamente sus actuaciones en los registros de las sedes de Convergencia Democrática de Cataluña y de CatDem. Y cuando se ve el porcentaje adjudicado en las obras, se calcula un 3% y casualmente aparece el importe que se refleja en ese documento. Y dejadme que recuerde, con esto encima de la mesa, lo digo por el famoso "El España nos roba", la Guardia Civil en estos momentos lo que tiene en su mano es este documento, y de este documento está tirando. Hay ya más de 15 ayuntamientos en estos momentos investigados, aparte de la sede, aparte del tesorero, aparte de la Fundación de Convergencia Democrática de Cataluña. Quiero que recordemos aquello a lo cual aludía Isabel Durán, el famoso momento en el cual un señor llamado Maragall, del Partido Socialista de Cataluña, recuerda ya entonces que hay un 3%, y lo que les pido es que se fijen en qué ocurre después. Porque se dice lo del 3%, pero cuando un señor llamado Artur Mas dice, oiga, que estamos negociando el estatuto, va un señor llamado Maragall y dice, vale, entonces lo retiro. Sí, no, molt breument, perquè penso que efectivament hem tocat el moll de l'os. Vostès tenen un problema, i aquest problema es diu 3%. Senyor Mas, té la paraula breument. Vostè ha perdut completament els papers. Si el president de la Generalitat avui ha d'acabar aquest torn parlamentari d'aquesta manera, vostè ha perdut completament els papers. Eso le decía. Y Carlos Rovira dijo 5%, ¿eh? Efectivamente, No 3. acto seguido sale el señor Maragall y dice, pues lo retiro. Lo digo por esta historia de qué es lo que se estaba pactando, si se estaba pactando o no se estaba pactando. Esto es la escena de la mafia, ¿eh? Claro, Sí. en aquel pasaje Total, el uno Como recuerda... sigas, no pactamos, ¿eh? El uno recuerda y dice, oiga, tenemos documentación, tenemos datos de que ustedes se llevan el 3% en comisiones. Hoy hemos descubierto esa documentación y sabemos que existe, ¿vale? En ese momento sale el presidente, el actual presidente en aquel momento, bueno, era el responsable de Convergencia y Unió, y le dice, oiga, cuidado que con esto usted pierde los papeles y aquí paramos toda la negociación. Era el momento en el que el tripartito catalán había impulsado el Estatuto catalán, estatuto del cual llegamos a esta situación. Pero Carlos, ¿Y qué es lo que hace el Partido Socialista de Cataluña? Decir, vale, venga, paramos la partida, doy marcha atrás. Este documento es el apunte contable. O sea, este documento es tan importante. El documento de Teico. Este documento es el apunte contable de la corrupción política de Convergencia de los últimos 30 años. Este es un apunte contable que demuestra 10 años después que el 3% era cierto. Y esto es la punta del iceberg. Me vas a perdonar un matiz, no es un apunte contable, es el alegato del oasis catalán. Esto es lo que ha venido. Yo coincido en que todo esto no es de esta última legislatura o los ayuntamientos de Torredembarra. Aparte que cuando dicen, no, es que esto es el gobierno del Partido Popular el que lo está usando para detenernos. No, es que esto viene de una denuncia de una concejal, ex concejal de Esquerra Republicana. Y dice ella, que lo ha contado públicamente. En Torredembarra. En Torredembarra. Sí. Ella ha contado públicamente que cuando ella descubre una historia de corrupción y la denuncia a su partido Esquerra Republicana, su partido mira para otro lado y ella deja Esquerra Republicana porque se callan. Esto es lo que quieren la Cataluña, esa independencia no tiene nada que ver con todo este chanchullo, sí, con todo este alegato del 3% del oasis catalán. Terrible. Pero hay que acabar con ello. ¿Se declara la independencia o no? No, es que no se puede declarar la independencia. Hay que acabar con ello, hagan lo que hagan. No solo. A ver, no se entiende nada si habláis todos a la vez. Fíjate que estoy de acuerdo contigo. Yo lo que creo es que esto sí, es decir, no se puede construir un Estado de nuevo cuño con esa ponzoña y ese detritus, pero es que da lo mismo, Isabel. Exacto, sí, está exactamente igual. Por cierto, en un proceso históricamente inédito, absolutamente inédito, porque cuando el 6 de octubre del 34 se declara el señor Luis Companys el Estado catalán, dice dentro de la República Federal Española, cosa que ahora no ocurre, por lo tanto esto es así. Pero volviendo al tema de la corrupción y del combate contra el rupturismo,
es que da lo mismo, que lo mismo da, porque ya veremos, por ejemplo, tú sabes que eres un experto en esa materia, los grandes medios catalanes cómo van a recoger mañana las palabras de Merkel. Sí. Podemos jugar doble contra sencillo. ¿Cómo han recogido hoy esto? Y esa es la cuestión. Las palabras de hoy, portavoz del Gobierno, Neus Munté, directamente se ha negado a dar ninguna explicación del documento y ha dicho que se muestra o que se declara muy sorprendida. Ella se declara muy sorprendida. Que lo estaban triturando en la sede los documentos de y acto seguido ha explicado, y vamos a ver cómo se parece, pero vamos, literalmente a la frase cuando empezó la investigación del portavoz del Gobierno. Ella ha dicho que el Gobierno solo busca influir y penetrar en el proceso electoral del 27S. Explicaciones sobre el documento, cero. Sí. Pero vamos a escuchar porque la explicación no es muy diferente de la que escuchábamos estos días, fíjense. La policía quiere que el hijo de Jordi Pujol ingrese en prisión provisional de manera inmediata o como mínimo que se le retire su pasaporte. El motivo es evidente, según investigaciones de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. Desde enero de 2013 hasta ahora, Pujol Jr. ha sacado más de 5 millones de euros de Andorra y los ha colocado en diferentes cuentas de paraísos fiscales con la finalidad de destruir pruebas y dificultar que la Audiencia Nacional rastree el patrimonio que habría acumulado tras más de una década, cobrando presuntamente comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones y favores en Cataluña. Jordi Pujol Ferrusola fue acusado por su examante María Victoria Álvarez de cobrar comisiones ilegales y de ocultar los fondos en Andorra. Sin embargo, la imputación de Pujol Jr. y de su expareja y socia Mercè Gironès no se produjo hasta febrero de 2014 y el instructor no les tomó declaración hasta septiembre de ese año. Tras la declaración salieron sin ningún tipo de restricción y sin que la Fiscalía ni la Abogacía del Estado pidiese medidas cautelares, pese a la existencia de pruebas que señalaban que Pujol Jr. habría utilizado 3 sociedades instrumentales para canalizar el cobro de 12,2 millones de euros en comisiones. Esa libertad es la que le ha dado alas a Jordi Pujol Ferrusola para hacer transferencias millonarias con destino a Reino Unido, Argentina, México y sobre todo Panamá. La policía espera que las nuevas pruebas modifiquen ahora el criterio de los representantes públicos y eviten que se pierda la pista del dinero de las mordidas. Después del registro que se produjo en la sede de Convergencia el viernes pasado, nos ratificamos en la idea que este registro buscaba más un espectáculo público que no la determinación de la verdad. Así ocurrió es que de la sede física de la Fundación CADEM se extrajeron discos duros de ordenadores que contienen material sensible de naturaleza política y de naturaleza ideológica. Y esto es muy sensible en un Estado de Derecho antes de unas elecciones. Ni una palabra sobre los documentos, ni una palabra sobre toda la historia de lo que ha estado ocurriendo con los Pujol, ni una palabra que ha tenido que volver a pedir la policía medidas cautelares porque asegura que se está destruyendo material probatorio por todas partes porque están fuera y pueden hacer lo que les dé la gana. Eso sí, asegura que esto ha sido un registro para llevarse la estrategia de los ordenadores por el proceso separatista 27S. Le ha faltado una risotada al final para emular cualquier capítulo de las teleseries americanas en los que se explicita cómo se comportaba la mafia, ¿no? Es decir, el documento que hemos visto hace un momento y que en la prensa catalana ha sido obviado es simplemente la prueba que llevaría a Corleone a la cárcel. Y después las explicaciones, amparándose en el Estado de Derecho de este portavoz, son las mismas, de la misma altura intelectual que utilizaría cualquier miembro de la mafia americana para justificar cualquier tipo de tropelía, ¿no? Y luego después ya terminar de la manera que lo ha hecho este señor es un insulto a la inteligencia colectiva. Esto es un funcionamiento, ya se puede decir, sin temor a que te caiga una querella, casi mafioso. Y yo, aprovechando el vídeo que hemos visto sobre la familia Pujol, lo que sigo todavía lamentándome, y lo llevo diciendo casi un año en estas mismas cámaras, es que nadie, pero absolutamente nadie, haya recibido medidas cautelares, se haya podido destruir documentación, se haya podido
en fin, hacer lo que haya dado la gana en todo ese entorno, y la justicia parece que va con la lengua fuera detrás de ellos. Este es un tema que afecta... les han metido en la cárcel. Este es un tema... Medidas cautelares, cuando menos. Este es un tema que afecta a convergencia, es decir, aquí hay una constante. Fíjate, hay dos casos que son prácticamente idénticos, que es el caso Palau y este caso, el caso Teico, para que los entendamos. Afectan al mismo tesorero, de hecho. Al mismo tesorero y al mismo mecanismo. Y con una constante que es Artur Mas. Es decir, Artur Mas estaba en el último gobierno de los Pujol, aquel que se preparó su estancia en la oposición, adjudicando obra pública a una constructora a cambio de el 3 o el 5% que se blanqueaba a través del Palau de la Música, y que una parte iba al señor Millet y otra parte iba a Convergencia, pero que era adjudicación de obra pública a una constructora a cambio del 3 o el 5%, una parte de la cual iba a Convergencia, y ahora, desde 2009 a 2014, con otra empresa constructora, que por cierto fundó uno de los fundadores de Convergencia, el señor Sumarroca, pero esto no hay que perder la perspectiva. Teico es una empresa que funda uno de los fundadores de Convergencia y que ha sido históricamente una de las empresas constructoras que más dinero ha recibido de la administración pública en contratos de obra. Muchos de los cuales sin contrato y muchos de los cuales doblando en ocasiones el precio contratado de origen. Es decir, pero el mecanismo, fíjate, sigue siendo igual de simple. A través de CATEM, que era la fundación de Convergencia, a través de adjudicación de obra pública en ayuntamientos, y veremos en qué otros sitios, se llegaba a un 3% que iba directamente, y ahora ya con apunte contable, sobre el presupuesto. Pero no solo eso, es que no contentos con lo que ha sucedido, después de la detención del Sumarroca hijo, han seguido adjudicando obra pública a Teico hasta el final de la legislatura. Ha sido la constructora más beneficiada. Yo siempre digo, mira, en Cataluña al final, esto lo han movido siempre, como bien decía aquel libro, unas 400 familias, de las cuales hay algunas constantes, que se han repartido el pastel de los recursos públicos en Cataluña. Unas señores que confundían la empresa con la nación y la patria con el patrimonio. Todo perfectamente engrasado con dinero público de aquellos que además hacían trampas, como Convergencia, que con recursos públicos financiaba sus campañas, enriquecía a numerosos de sus cargos públicos y además, encima, saqueaba la nación que decían defender. Patria y patrimonio en Cataluña están íntimamente ligados, son los mismos, y poco a poco se va a ir descubriendo la verdad. Una pregunta, ¿tú crees que se perseguirán a esta banda de delincuentes que han saqueado y arruinado Cataluña? ¿Tú crees que se les perseguirá solo si siguen adelante con su desafío secesionista? Pero fíjate qué pregunta estás haciendo. Pero ¿crees que se les dejará de perseguir a cambio de que se porten bien? Porque es que se les debería de meter en la cárcel a esta banda de delincuentes, sucediera lo que sucediera. Entonces, mi duda, mi temor, mi miedo es que de alguna manera se busque, atemperar el proceso. Pues bueno, pero fíjate, porque es una banda que ha saqueado Cataluña en los últimos 20 años. Fíjate, mira, en Cataluña tenemos muchas oficinas antifraude, muchas cosas, ¿no? Claro. Sí. ¿A través de qué se puso en marcha lo sucedido en el caso de Teico? De una denuncia de una regidora. El caso Innova, a través de denuncias de los regidores del Ayuntamiento de Reus. No han sido los estamentos estatales, ni han sido las inspecciones, ni han sido los organismos antifraude. Han sido denuncias de regidores. Como casi siempre. Como que han puesto en marcha los procedimientos judiciales que han llevado a esto. Bueno, te doy la palabra, pero déjame, porque nos está escuchando Serafín Giraldo del Sindicato Unificado de Policía. Muy buenas noches, don Serafín. Hola, buenas noches. Serafín, la primera pregunta que además se mostraba en el vídeo. La policía vuelve a reclamar medidas cautelares. ¿Debería haber medidas cautelares para los Pujol ya en estos momentos? Entiendo que es una resolución que debería ser lógica, una medida que debería ser lógica. Estamos hablando de delitos de comisiones ilegales, de blanqueo, de delitos fiscales, con lo cual la investigación supone muchas dificultades, tanto técnicas como legales. Son procedimientos muy lentos, demasiado lentos, y mientras se investiga y hasta que se sustancia el procedimiento, pues hay que proteger las pruebas, porque es muy fácil destruir tanto dinero como los documentos, con lo cual lo lógico hubiera sido poner algún tipo de medida cautelar, ya sea el embargo, la fianza o quizás un inventario de bienes, si no quieren ser tan coercitivos, pero alguna medida se debería tomar para evitar esta destrucción de pruebas. Serafín, ¿y por qué no se ha tomado?
Esa es la pregunta del millón. Es que eso es muy difícil saberlo y muy difícil contestar. Había que ponerse en la tesitura del juez. Siempre se dan argumentos en las sentencias, argumentos de no alarma social por parte de la persona imputada, no riesgo de fuga, etcétera, etcétera. Pero entendemos que no son argumentos demasiado válidos en este tipo de delitos. En Cataluña. Serafín, ¿tenéis la sensación de que a lo mejor, a medida que vayáis avanzando en la investigación de este caso, empezáis a descubrir que hay documentación que ha sido borrada, destruida, que es difícil seguir la pista? Este caso empezó más o menos a finales, creo recordar, se inicia la investigación a finales de 2012. Se imputó y así se anunció en determinados medios, está publicado, que se sacaron a Andorra más de 5 millones de euros. El tiempo juega a favor de las personas imputadas, que llegaron, me parece que se imputó en febrero de 2014, con lo cual, fíjese usted, han pasado 2 años y se le toma declaración en septiembre. Es que el tiempo juega a favor de las personas que en este momento están imputadas. Sean inocentes o sean culpables, y es bueno también para ellas, pues cualquier tipo de medida que permita demostrar su inocencia en caso de que sean inocentes. Ya le digo, un inventario de bienes hubiera sido una medida sencilla, no muy coercitiva, y que hubiera resultado eficaz a la hora de esta investigación. Muchísimas gracias, Serafín, por esas palabras. Gracias a ustedes. Noelia, Isabel. Hombre, yo creo que salir diciendo que entrar en la sede podía tener información sensible, desde luego, sensible era, pero desde luego sensible en otro sentido, y no, efectivamente, y no en el tema electoral o de programas electoral, porque si un partido es transparente, lo que quiere es que sus ideas se conozcan desde todos los ámbitos. A mí me parece lamentable que se esté hablando así, porque si han tenido que entrar en la sede de Génova, han entrado en la sede de Génova para recopilar papeles, pues una posible financiación ilegal. Si entran en la de Convergencia, pues entran en la de Convergencia, y yo confío en las fuerzas de seguridad y del Estado para que desde luego se llegue hasta el final. Decía Isabel, ¿no haces algo de autocrítica? Sí. Y hay una parte en la que yo no puedo explicitar cuál es el posicionamiento, porque el Partido Socialista de Cataluña es diferente al PSOE. Desde luego, el análisis que ellos deberían hacer, según las encuestas y cómo está yendo, desde luego es un error la política que se ha estado llevando por parte del PSC en Cataluña. Solamente con que hagan un análisis electoral, desde luego no es muy acertado. Y desde luego, a nivel nacional, yo soy del Partido Socialista de Madrid y nos ha afectado muchísimo posicionamientos y actuaciones del Partido Socialista de Cataluña, nos ha afectado mucho intentar explicarlo nosotros en el Partido Socialista de Madrid, por supuesto. Y por supuesto que esa crítica y esa autocrítica yo sí me la hago, y la hago el no haber podido tener más voz para decir, oye, lo que estáis hablando aquí no es socialismo, socialismo es internacionalismo, jamás puede ser nacionalista. Es decir, por supuesto que esa crítica, ¿cómo no la voy a hacer? Y ellos mismos desde el PSC deberían hacerla en vista de las encuestas. Ojalá, y esto ya es una broma mía por ser del Partido Socialista de Madrid, ojalá hubiera tanto intervencionismo de Ferraz en el Partido Socialista de Cataluña como lo hay en Madrid, que les interesa, parece, más la política que hacemos el Partido Socialista de Madrid, que era hacer una oposición razonable, y siempre desde un punto de vista en el que criticamos todos los nacionalismos. Es que no lo podemos concebir el nacionalismo un partido socialista. Bueno, y por supuesto esa autocrítica, ¿cómo no te la voy a reconocer? Pero yo no se trata de que la reconozcas, y yo, mira, me encanta lo que acabas de decir. A mí lo que me preocupa es que tu máximo dirigente del partido, que se llama Pedro Sánchez, ha estado haciendo campaña hace muy poquito en esas elecciones en Cataluña y ha dicho: suscribo todo lo que hace el PSC. Y no ha dicho ni pío. Oiga, y lo que ha hecho también, y lo que está haciendo ahora, a mí, de verdad, a mí me encanta. A mí no me preocupan los partidos, porque no soy de ninguno. Me preocupa España y me preocupa el sentido de Estado y la falta de sentido de Estado que tienen unos políticos cortoplacistas, egoístas, y no puedes medirlo en términos de rédito electoral. Por Dios santo, ¿cómo vas a medir lo que ha pasado al PSC en términos de rédito electoral? Yo lo mido en términos de bomba destructiva de la convivencia en España, entre españoles, en una parte de España en concreto que se llama Cataluña. Me parece demoledor. Es que esto tiene muy mala vuelta atrás. Se ha generado un ambiente terrorífico. Verdaderamente se cuentan unas películas a los niños ahí, y cómo puede estar tu partido, parte de tu partido, alegando que sois distintos, que esto es que habéis perdido votos. No son votos, hemos perdido en términos de convivencia democrática. No vale. Pero fíjate cómo responde Lluís Llach, no sé si lo sabes. Lluís Llach
Le ha dicho a Felipe González, le ha reprochado después de esa carta, le acusa de ser el hombre que montó la banda y mató a 27 personas y torturó a no sabemos cuántas. Cierro comillas. Lluís Llach. Y ese partido, Convergencia, ¿sabes a qué se ha dedicado? Ese partido que tanto ha facilitado la gobernabilidad de España, ¿verdad? Con unos partidos y con otros. Ha pedido la comparecencia del ministro del Interior y del ministro de Justicia. 16 preguntas acaba de registrar en el Congreso de los Diputados para que dé explicaciones, porque les enfadan las filtraciones, las filtraciones de las detenciones, pero no han dado una sola explicación del documento, de ese documento del alegato de la corrupción más flagrante que hemos conocido en la historia de España. Es que se reparten las comisiones. Es que es terrorífico. Porque es la de las pocas militantes socialistas que reconoce que socialismo y nacionalismo es imposible, como aquello de pensamiento y navarro que decía el Pío Baroja. Pero hay una aducción, Perdón. No lo he dicho yo, lo decía Baroja. Lo decía Baroja. Y déjate de historia. ¿Sabes que he citado a Baroja para curarme en salud y don Pío? Vuelve al debate que llevamos una tertulia tanto caótica. Vamos a ver. Jordi sabe que el tema este de los dirigentes de Convergencia y Unión, pero sobre todo los de Convergencia, esto de la corrupción viene de muy antiguo. ¿Sí? Los que peinamos canas ya y nos dedicamos a esto de los 5 Jus, es decir, hacer noticias, sabíamos de casos concretos y tal. Otra cosa es ¿por qué no se Algunos los hemos publicado. Sí, es verdad, en libros. Año 90. En libros. Año 90. Básicamente en libros. En libros, en medios, así de gordos. En medios de comunicación, medios de comunicación era difícil. En medios no catalanes, sí, nacionales. Efectivamente. Pero ¿cuándo se echan España, al monte? Chitón. Sí, es que además es cronológico. ¿Cuándo se echan al monte? Se echan al monte cuando, después de Macià Lavedra y Lluís Prenafeta, que eran 12 decanes de primera magnitud del señor Pujol, de primera magnitud, son pillados con el carrito del helado y luego se van a la cárcel, por cierto, y tal cual. Y cuando se pone en marcha todo el proceso de la familia, de los Pujol y otros. Y es ahí cuando un gran estadista, que ahora no sé si sigue presidiendo Endesa Cataluña, de llamado David Madí, que era su estratega, que te sonará mucho, el consejo dice, este es el momento, porque además cuando se echan al monte coincide con la máxima debilidad de España como Estado, ¿os acordáis? Es decir, estábamos si nos intervenían o no, y ahí, pues a poco de llegar el señor Rajoy y tal. Por lo tanto, yo creo que esto de la corruptela, se dan cuenta y dicen, ¿y por qué vamos a tener que dar explicaciones a la Audiencia Nacional si aquí podemos controlar esto, o la agencia tributaria, que siempre ha sido un sueño equinocial de los nacionalistas catalanes? Entonces, hay un hilo casi cronológico de echarse al monte y todo este detritus que empieza a aparecer en algunos medios, muy pocos. Entonces, déjame que mostremos otros que han estado bastante callados. Mientras salía el documento del 3%, mientras salía toda esta historia de lo del Tribunal Constitucional para poder actuar contra Artur Mas, mientras se lanzaba el proceso separatista, bueno, ahí realmente no han estado callados. Ahí realmente se han sumado. Frase famosa de Ada Colau, yo no pondré palos en la rueda del proceso separatista. Bueno, pero mientras que aquí permanecen muy callados con todo este proceso, digo yo que a lo mejor, si quieren desarrollar auditorías, podrían desarrollar una auditoría del cumplimiento de la ley en medio del proceso separatista, a ver qué es lo que les sale como resultado. Se han dedicado a lanzar auditorías y quiero que nos lo comente también Jordi Cañas y que nos dé su parecer sobre esto, sobre todo el resto de sitios. ¿Quién la ha seguido? También el Partido Socialista. Ya se está hablando de auditorías sobre todo el gasto, sobre toda la gestión, sobre la deuda. ¿Dónde? En Madrid. Se está hablando también en Barcelona, pero se está hablando también en comunidades autónomas comandadas por el Partido Socialista con respaldo de Podemos. Se habla en Castilla-La Mancha, se habla también en Aragón, etcétera, etcétera. Se habla en la Comunidad Valenciana con respaldo de Compromís. ¿Y qué es lo que pasa con estas auditorías? Fíjense, a ver si les parecen auditorías normales o alguna otra cosa. Carlos Sánchez Mato, el actual consejero de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, lo anunciaba hace casi un año en la página de Auditoría Ciudadana para la Deuda. Había que hacer una auditoría en el Ayuntamiento y, en caso necesario, hacer quitas, nacionalizaciones e incluso llegar al impago de esta deuda. Pues la auditoría se ha anunciado, pero no bajo la supervisión de expertos independientes, porque la que lo controla es esta mujer, Viviana Medialdea, dirigente de Podemos. La
propuesta de estos expertos viene siendo más o menos la de saltarse todas las exigencias legales y no asumir los compromisos en materia de gastos. ¿Qué consiguen así? Pues tener un cheque en blanco con una deuda del 0% para gastarlo en sus políticas sociales. ¿Y quién decidirá a qué se destina el dinero? Pues los ciudadanos de Madrid, que lo decidirán gracias a una votación a través de Internet. Y esta es la última aportación del gobierno de Carmena, que cada vez que la alcaldesa de Madrid desaparece del ayuntamiento se echan al monte. Y esta vez, aprovechando que la alcaldesa está de tourné por Argentina promocionando su libro, uno de sus concejales, en concreto Pablo Soto, el concejal de participación del ayuntamiento, ha concedido una entrevista a un periódico y nos ha dejado claro que en septiembre pondrán en marcha este sistema de consultas vinculantes con el que los madrileños decidirán lo que se hace con su dinero. Asumen que en esta votación podría haber fraude en caso de hackeo, pero no les preocupa porque tienen claro que no podría aprobarse ninguna medida que vaya en contra del programa del partido. Cheques en blanco, medidas que no van en contra del partido, expertos independientes que en realidad son de Podemos, en fin, todo transparente y democrático. Así son los de Podemos. Jordi, estas auditorías se están lanzando en distintos sitios, pero es verdad que parece que quien lleva el liderazgo intelectual en estos momentos es el Ayuntamiento de Madrid y una persona que se llama Carlos Sánchez Mato. Hombre, yo creo que el liderazgo intelectual tampoco, ¿no? Liderazgo, a secas. El tema de las auditorías, a mí no me parece mal que se conozcan que se ha gastado el dinero. No me parece mal. Ciudadanas, Jordi. A mí esto de auditoría ciudadana, personalmente, yo creo que las auditorías es una cosa muy seria y las auditorías sirven para saber en qué se ha gastado el dinero. Y los ciudadanos tienen que conocerlo. Es decir, unas administraciones transparentes tienen que otorgar la información necesaria a los ciudadanos. Pero quien tiene que hacer las auditorías son aquellas personas que saben hacer y saben auditar unas cuentas. Y los ciudadanos tienen que conocerlas, y es bueno. Ya, pero Jordi, el organismo al que le ha dado respaldo...